Cuando me hablan en inglés no entiendo. Esto es algo que escucho mucho, me lo dicen mucha gente, y la solución no es tan complicada. Lleva tiempo, lleva práctica, pero no es tan complicada. La receta no os va a sorprender, va a ser la misma de siempre. Lo que hay que hacer es leer más y escuchar más. Leer más para aprender más vocabulario, porque obviamente si no sabéis las palabras no vais a entender cuando las digan, pero también escuchar muchísimo más porque aunque sepáis las palabras sobre el papel, en teoría, cuando las leáis, no significa que las vayáis a entender cuando las digan, especialmente cuando las digan en conversación o las digan en una frase entera y hablando a velocidad de nativo, ¿no? Hay que escuchar mucho. Lo que yo recomiendo es buscar podcasts o programas de radio que os gusten y buscar tiempo durante el día en el que podáis, o con cascos o sin ellos, pero que podáis escucharlos. De camino al trabajo de vuelta, mientras hacéis cosas en casa, cocinando, limpiando, lo que sea, yendo a pasear, a correr, al gimnasio o lo que sea, podéis sacar mucho tiempo si os ponéis a pensar qué podéis hacer mientras escucháis. Y la verdad es que es tan sencillo como esto. Si escucháis media hora todos los días, mejoraréis. En unas pocas semanas mejoraréis bastante. Si escucháis una hora, mejoraréis bastante más. Y ya si escucháis 2-3 horas al día, como hacen algunos, yo tengo bastantes clientes que escuchan un par de horas, hasta 3-4 horas al día, y van de no entender casi nada a entender prácticamente todo en un mes y medio. La cuestión es buscar ese tiempo. Pero es tan sencillo como esto. Y una cosa más que quería comentar es que sí, ver películas, Netflix, series, etcétera, ayuda, no voy a decir que no ayuda, pero no es lo mismo, porque en una hora de película y en una hora de podcast no tenemos el mismo volumen de idioma. En la radio, en un podcast, toda la hora es conversación. No paran de hablar, están hablando sobre algo y son miles de palabras. Constantemente están hablando. En una película o en una serie hay diálogos, pero hay acción, se ven, hay muchísimos silencios y el lenguaje total utilizado es muchísimo menos que en la misma hora de podcast o de radio. Es por esto que recomiendo, aunque veáis películas y tal, no baséis vuestro aprendizaje y vuestra práctica de listening en películas. Debería ser una recompensa, no el método principal de trabajar vuestro listening. Esto debería ser podcast y radio. Muchísimo lenguaje en poco tiempo. Todos los días, constancia, y en pocas semanas o meses seréis capaces de entender prácticamente todo. Lo dicho, buscar algo que os guste. Si os gusta el fútbol, buscar algo sobre el fútbol. Si os gusta lo que sea, hay podcasts, si vais a Spotify, hay podcasts sobre lo que sea. Simplemente buscarlo en inglés, vais a podcast y lo veis ahí y escucháis el mismo una y otra vez. Como mucho 2 o 3 diferentes, pero encontrar 1, 2 o 3 que os gusten y escucharlos una y otra vez. Y ya está, es tan sencillo como esto. Si hacéis esto todos los días, os prometo que en unas pocas semanas o meses vais a entender prácticamente todo en inglés.